para todos, estamos con un nuevo programa de Vive con Salud. Hoy hablando de un tema en específico, el cáncer de colon. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque si no se descubre a tiempo esta enfermedad puede causarle hasta la muerte. Y para esto nos acompaña el doctor Héctor Pozo, director científico de la Liga contra el Cáncer. Doctor, bienvenido a este programa. Muchas gracias, saludos a todos, buenos días y muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Doctor, quisiera que antes de ir con la patología ustedes puedan ver por qué hemos escogido este tema para hablar en específico y las causas que nos llevaron como equipo de producción a tomar esta decisión. Veamos el siguiente informe. ¿Sabías que el cáncer de colon es la cuarta causa de muerte por cáncer en la población colombiana? En nuestro país anualmente se diagnostican 4.400 casos de esta enfermedad, según datos de Globocan. Un tercio de los casos aproximadamente se diagnostican tarde, hecho que repercute en la muerte de 2.400 personas a causa de este cáncer. Sin embargo, si esta patología se descubre a tiempo y recibe el tratamiento adecuado, el paciente tiene posibilidades de sobrevida hasta el 95%. En Colombia esta enfermedad es más común en mujeres que en hombres, por lo tanto el chequeo médico y la prevención precoz a partir de los 50 años es fundamental para la reducción de estas alarmantes cifras. Antes de seguir con las intervenciones del doctor invitado, quiero contarles que el programa se va a dividir en dos secciones. Una vamos a hablar de la patología y la otra la vamos a dedicar a hablar de la prevención, ya que pues, nos importa mucho que ustedes puedan conocer todos los métodos para poder prevenir esta enfermedad. Doctor, queremos saber, y las personas que nos están viendo quieren saber, por supuesto, ¿qué es el cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon es un tumor que se origina básicamente en la parte interna del colon y que empieza a generar unas células que se van creciendo desordenadamente y que no van a tener control por el organismo, pero que es importante saber que este es un proceso que puede durar muchísimos años y puede durar incluso hasta décadas. ¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, realmente cuando el cáncer empieza, tal como sucede con muchos de los cánceres, este no presenta síntomas. De hecho, la mayoría de estos cánceres son silentes o no presentan ningún tipo de sintomatología por muchos años. Pero cuando empiezan a haber problemas específicamente relacionados con cambios en los hábitos del intestino, diarrea de origen inexplicado o constipación, pérdida de peso que no se puede explicar o anemia en un adulto, obviamente el médico y también la persona que lo siente debe empezar a sospechar que puede tener un cáncer de colon. Con los síntomas, doctor, es posible que no podamos llegar a saber si tenemos cáncer o no de colon. ¿Cuáles son los métodos que se siguen para poder diagnosticar esta enfermedad? Es cierto, cuando los síntomas aparecen, digamos ya la enfermedad está en un estadio muy avanzado de la enfermedad y por tanto digamos que las probabilidades de cura y de supervivencia van a estar disminuyendo. Por tanto, las personas deben empezarse a realizar una serie de exámenes para tratar de detectar tempranamente esta enfermedad. Tal es el caso, de la rectosimoidoscopia flexible, que después de los 50 años se inicia a los 50 y se puede hacer cada 5 años, o incluso una colonoscopia que se puede hacer cada 10 años. Recientemente hay una serie de tecnologías que llamamos la colonoscopia virtual, que son radiológicas, en los cuales básicamente también se pueden hacer entre cada 5 y cada 10 años y parece que tienen las mismas características que los exámenes tal como la colonoscopia o las sigmoidoscopias. Y pues obviamente también queremos saber cuáles son los factores que hacen que una persona desarrolle este tipo de cáncer tan maligno en la sociedad. Bueno, hay el primer factor, o lo que está relacionado es la edad. A partir de los 50 años todos empezamos a tener un riesgo mayor de presentar cáncer de colon. Pero hay otros factores de riesgo que tienen que ver básicamente con el comportamiento que podría modificarse, como son el tabaquismo, es decir, el fumar aumenta las probabilidades de cáncer de colon. La falta de ejercicio físico también está asociado con esto, la obesidad también, y en general digamos que estos factores podrían ser modificables. Hay otros factores que tienen que ver básicamente con
con la herencia, con la parte familiar, en los cuales personas que han tenido, digamos, en su familia más de un caso de cáncer de colon, específicamente en parientes cercanos, pues obviamente deberían empezar antes de los 50 años, posiblemente a los 45 a los 40, a realizarse este tipo de examen. Aquí la parte genética, digamos, juega un papel importante, pero más desde el punto de vista familiar. Ahora bien, hay una serie de condiciones como son los pólipos, en los cuales, que son, digamos, en principio son alteraciones o crecimientos benignos de ciertas glándulas en el colon que empiezan a sangrar y que de alguna forma deberían estarse vigilando muy cuidadosamente y en la medida en que se pueda removerlos, porque estos, digamos, aumentan, sabemos que aumentan su presencia, aumenta el riesgo de un cáncer de colon en los que lo padecen. Como usted nos decía, este cáncer se puede diagnosticar en el momento en que la persona ya tenga cáncer, o sea, no antes. ¿Por qué pasa esto? Desafortunadamente porque primero casi siempre los diagnósticos se hacen en estadio muy tardío, entre otras cosas porque el cáncer, digamos, crece de una forma muy lenta y no podemos detectarlo clínicamente, pero también es en parte porque no hay una aceptación total de este tipo de pruebas para hacer detección temprana. Mire, un cáncer detectado tempranamente podría llegar a ser, digamos, es la gran diferencia entre vivir o morir de la enfermedad. Más del 90% de las personas que se les detecta muy tempranamente esta enfermedad se curan de la enfermedad. El problema es cuando, digamos, se detectan muy tardíamente, donde las posibilidades de curación pueden ser alrededor del 10% y la supervivencia obviamente es de un peor pronóstico. Y para que una persona que de pronto tiene problemas en el colon quiera hacerse estas pruebas, quiera por lo menos saber si su problema de colon puede llegar a pasar un cáncer, ¿cuál es el procedimiento para un paciente que presenta esas características? Digamos que hay una enfermedad que se llama la enfermedad inflamatoria del colon, que de alguna forma se ha sabido hace muchos años que también estas personas que presentan esta enfermedad tienen un mayor riesgo. Lo que se debe hacer básicamente a estas personas es, a partir de los 40 años, obviamente hablar con su médico, preguntarle sobre su riesgo y que él de alguna forma lo asesore y le solicite, digamos, el examen para ver si de pronto puede tener la enfermedad. Ahora bien, esto no necesariamente toca hacerse cada año, puede hacerse, digamos, entre 5 y 10 años dependiendo de la prueba que el médico escoja. Pero estas personas deben estar sujetas a una estricta vigilancia médica para saber si en algún momento pueden llegar a desarrollar esta enfermedad, cáncer de colon. Okay. Doctor, ahora vamos a ver una nota con un gastroenterólogo. El paciente debe consultar al médico especialista en gastroenterología, bien sea por dos razones. Una de las principales pueden ser la presencia de síntomas de alarma. Estos síntomas de alarma son los que presenta el paciente cuando refiere disfagia, la cual es definida como la dificultad para tragar los alimentos, para que bajen. Es esa sensación de atoramiento. Otro de los síntomas de alarma es deposición con sangre, vómito de sangre o pérdida acelerada de peso. Cualquiera de esos síntomas deben hacer consultar al paciente inmediatamente con el gastroenterólogo. La mayoría de los cánceres esporádicos vienen de lesiones polipoides y estas lesiones polipoides se desarrollan en la medida de 10-15 años a cáncer. Entonces lo que hace uno con la colonoscopia es detectar esas lesiones que son polipoides para diagnosticar el cáncer en un estadio temprano. Se han hecho estudios y dentro de los factores nutricionales se ha visto que los pacientes que tienen alta ingesta de grasas y dieta baja en fibra tienen mayor posibilidad de cáncer de colon, ¿sí? Parece que esto está en relación con la disminución en el tránsito intestinal, lo cual expone la mucosa del colon expone la mucosa del colon mayor tiempo a las toxinas que se deben eliminar.
La colonoscopia se debe realizar en pacientes que tienen algún síntoma que le sugiere al médico que sea de origen colónico y que a pesar de tratamiento médico con dieta no mejora. Lo más importante es estar pendiente de los síntomas de alarma de los cuales hablé inicialmente, consultar siempre a su médico ante cualquiera de la presencia de estos síntomas y después de los 50 años realizarse una colonoscopia. Otra de las recomendaciones para evitar esto del cáncer de colon es una dieta rica en fibra, muchos vegetales, realizar ejercicio, ¿sí? Buena hidratación, abundantes líquidos y consultar siempre al médico ante cualquier síntoma de alarma. Después de conocidas estas técnicas, doctor, también queremos saber los otros tratamientos que hay en la parte clínica para esta enfermedad. Sabemos que está la quimioterapia, la colostomía y la cirugía de cáncer. Bueno, realmente el tratamiento del cáncer de colon es un poco más complejo y va a depender del tipo, del estado en que se encuentra la enfermedad. Normalmente con enfermedades muy tempranas la opción es la cirugía. A veces es necesario, depende de la localización, si es muy baja seguramente va a tocar hacer colostomía, pero normalmente es cirugía. Posteriormente en estadios un poco intermedios se adiciona la quimioterapia, en lo cual ha habido unos grandes avances y hay unas mejorías bastante importantes en supervivencia, y en los estadios tardíos ya va a estar la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Ok. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este programa. De verdad es muy grato contar con su presencia. Antes de despedirnos, quisiera unas recomendaciones para las personas que nos están viendo. Mire, cáncer de colon es un cáncer que puede afectar a cualquier persona. Realmente la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer de colon es cercano a 1 en 20 y es la cuarta causa tanto de frecuencia como de mortalidad por cáncer en Colombia. En ese sentido, digamos que la mejor que puede uno hacer es prevenir la enfermedad, evitar tabaco, hacer ejercicio físico, evitar la obesidad y si tiene historia familiar, consulte a un especialista alrededor de los 40 años para que él le defina lo que habría que hacer para prevenir y para detectar tempranamente esta enfermedad. Ok, muchas gracias. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con la segunda parte, que es la prevención.